Si ustedes ven lo que me pasó, no es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Ustedes se acuerdan la toalla que yo compré en la cuevita, en el blog de la cuevita, que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que entiendas. Esa toalla era azul. Pero yo digo, les vino la corriente, voy a poner una tanda en la lavadora de ropa, no, de sábana y todas esas cosas. Yo dije, bueno, yo soy de las personas de que cuando me compro algo nuevo, lo que es ropa y todo eso, yo primero la lavo y después que me la pongo. Bueno, entonces es que no me acordé, o sea, no me di cuenta, eché la toalla, sábanas blancas, todo por ahí para allá. Y miren el color que ha cogido las sábanas blancas, moradito clarito. Y la toalla, en vez de azul, se puso morada. O sea, se destiñó de una manera que pa' qué. Miren esto. Así que en Buena Liz tenemos nuevas sábanas moradas. Cuando el chino lo vio, porque fue que se dio cuenta cuando la lavadora paró. Ay, yo no podía parar de reírme. Yo, lo que le pasa a mí no le pasa a nadie. Y bueno, ahora voy a atender estas cositas que ven aquí, que lavé ayer, pero está medio que llueve escampo aquí, entonces no sé. Pero bueno, la misión de estos días, y digo estos días porque sé que hoy no voy a terminar. Déjame acá encender la luz. Este cuarto, que mira que se recoge y se vuelve a regar, es un nido de pájaro. Miren, es un nido de pájaro literal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Esas cajas, desarmarlas, limpiarlas, porque las vamos a poner debajo del colchón en la cama. Estos dos tanques hay que llevárselos de aquí. Ya conseguí ya quien me lo puede llevárselo. Así que eso lo vamos a hacer hoy también. Esta taza, voy a preguntarle al chino por fin qué va a hacer con ella, porque si no, yo la voy a poner en la de eso de la basura para que el que quiera llevársela se la lleve. Pero ya aquí me molesta, ya me molesta. Y acomodar bien todas estas cuestiones, porque este cuarto vaya. Entonces tengo que quitar todo esto aquí y adentro de uno de los tanques también tiene cosas. En fin, mira que uno acumula basura y cosas que uno al final dice, no, para cuando lo voy a usar, y mentira, nunca lo usas. Yo no sé si a ustedes también en su casa les ha pasado eso, pero óyeme, es que no es fácil. Entonces esa es la misión del día de hoy y algo más que seguramente vamos a hacer por ahí. Así que mi gente, acompáñenme en el día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así que sin más muela, pues vamos a comenzar con este videito. Hoy en día que tengo mi propia casa, recuerdo mucho a la mujer cubana tan luchadora, tan trabajadora, tan alegre y optimista, a pesar de todas las dificultades económicas y eternas preguntas como ¿qué cocinó hoy? Siempre están antes muertas que sencillas. Una frase típica cubana que presume lo bien que siempre están arregladas las mujeres cubanas. Pero sobre todo a las amas de casa, esas mujeres que diariamente mantienen la limpieza y el orden de su hogar. Las felicito. Parece tarea fácil, pero no es así. Estar pendiente a cada detalle de la casa me parece increíble. Así que aprovecho esta oportunidad también para felicitar a todas las madres que me ven, especialmente a las madres cubanas. Y bueno, a mi mamá, que si no la menciono me regaña. Pero bueno, acá en Cuba se celebra el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Así que bueno, mi gente, aquí sigo ordenando, sigo tratando de botar lo que no sirve, porque mira que uno acumula cosas, como les había comentado. Pero bueno, vamos a ir. Con Jenny siempre explorando, caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá, cada aventura siempre será una más. Risas y lugares que nos hacen soñar. Miren todo eso
estaba metido dentro de ese tanque que no tiene tapa. Todo eso, madre mía. Y por supuesto, de aquí hay varias cosas que hay que darle camino también. Vamos a ver qué se hace. Entonces, este de aquí es un closet de estos de tela que se arma, que también tenemos que armarlo, pero obviamente cuando todo esté acomodado para poner ahí también ropa y toda esa historia. Entonces, vamos a ver cómo se llevan estos tanques. Buenos días, mi gente. Estamos en otro día. Vengo ahora a botar la basura. Con lo mal que me acaba de botar la basura. Bueno, han recogido toda esta basura porque yo no sé, por aquí, la verdad es que han recogido todos los puntos de basura que había y han dejado solo este. Y este, malo que bueno, lo recogen periódicamente porque este se llena obviamente como no hay en ningún lado. Y siempre traigo esto para echarme en las manos cuando termino de botar la basura, porque ahora voy a ir a buscar pan para poder desayunar. Bueno, aquí la pequeña colita para el pan, fíjense. Aquí normalmente nosotros venimos por la noche, que es cuando no hay, prácticamente no hay más pan que gente. Pero bueno, no nos dio tiempo ayer porque no les he contado, el chino está malucho, después les cuento bien. Pero bueno, aquí vamos. Con esta colita no hay tanta gente y ya están despachando, así que espero no demorarme por acá. Gente, miren el pan que nosotros compramos en la panadería de a 2 cuadras de la casa de nosotros, miren. Este que está aquí. Nosotros aquí le decimos flautín. Y ya se le ha quedado el nombre. Antes el flautín era como más chiquito, como más o menos la mitad de este. Pero bueno, ya están sacando este y este cuesta 115 pesos cubanos. Está burro, baja eso. Una gritería ahí. Y además compré por 70 pesos cubanos. Miren, este pedazo de calabaza y estas 2 malanguitas. ¿Por qué? Porque el chino está malito del estómago, que le ha dado fiebre y todas esas cosas. Entonces voy a hacerle una sopa bien contundente con pollito. Ayer yo había comprado boniato y plátano, que por cierto, miren esto, esta super oferta que nosotros cogimos. Este racimo completo de plátano de fruta, miren, todo esto completo por 300 pesos. Ahora lo que hay que esperar es que se madure. Era un camión que iba pasando, o sea, que estaba en un lugar, camión de estos, los que vienen de provincia, que venden cosas así de viandas y todo eso, y ya se iba. Entonces estaban ya lo último que le quedaba vendiéndolo a precio de loco, porque ese, si una mano de eso, y ahí trae como, no sé, unas 6 manos, una mano de ese plátano maduro te puede costar 200 y hasta 250 pesos. Así que vaya, mejor que oferta que no lo íbamos a encontrar nunca jamás. Ahora lo que voy a hacer es preparar el pan con pasta de bocadito. Miren, hay gente también que le dicen salsa rusa, pero esta pasta es extremadamente rica, caballero. Pero rica. Y me recuerda a una pasta que mi mamá, aquí si ve el video, que deje la receta en los comentarios, de ají, que ella de ají esto de pimiento es grande, ella lo batía, lo pasaba por la candela y no sé qué, pero le quedaba riquísimo. Y esta calabaza con la semillita me recuerda también a mi abuela, porque mi abuela cogía las semillas y las ponía a tostar y nos hacía comer la semilla, porque dice que tenía muchos nutrientes y no sé qué más y no sé qué más. Así que voy a hacer eso también. Voy a sacarle la semilla a esto y la voy a poner a tostar. Así que manos a la obra, que cuando termine todo esto vamos a meterle a terminar de recoger el cuarto, que el reguero que hay es inmensamente inmenso. Así que seguimos. Rumba, rumba, rumba.
mediodía, prácticamente. Mediodía. Entre pelar la vianda y hacer la sopa, este es el resultado final. Miren, así ha quedado. Miren, miren, miren. Ahora está caliente. Mira, tiene pollito, tiene plátano, que si malanga, que si boniato. No. Y esto no es fideos, es espagueti. Porque a falta de pan casado, para que tú sepas. Así está. Miren, el chino está chupándose los dedos.